consejo a Timoteo para que sus convicciones sean una realidad, para que sus convicciones sean su forma de vivir. Lo que él cree se convierta en una realidad en su vida. Y es curioso porque la primera cosa o el primer consejo que le da es: sé valiente. Porque realmente tener convicciones diferentes a los de los demás implica que tienes que tener coraje. Porque vas a vivir en una sociedad que va en contra de lo que tú eres y de lo que tú crees. Notad, dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y notad, dice, por lo tanto, no te avergüences. ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Sé un hombre valiente. Amén. Sé un hombre de coraje. No te amilanes. Amén. ¿Qué tal los creyentes del siglo XXI con el tema de ser valientes? Con el tema de no amilanarnos, no avergonzarnos. Parece que como somos poquitos creyentes en nuestra sociedad, los demás tienen más derecho a decir lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Tengan o no tengan razón. Pero es hora de que creyentes se levanten y digan lo que creen. Notad, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Segunda cosa que dice, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del ministerio, de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es curioso, dice, para ser cristiano de verdad hay que ser valiente. Hay que estar dispuesto a pagar el precio. Pero porque lo que yo creo y lo que Dios ha hecho vale la pena para hacerlo. Amén. Es curioso porque Pablo le pide algo que él estaba dispuesto a hacer. Mirad unos versículos más abajo. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque él sabía en quién había creído. Lo que estaba diciendo, conozco bien al que me ha llamado, conozco bien al que me ha salvado, conozco bien al que me ha justificado, conozco bien al que me está santificando y me va a santificar y me va a llevar a un lugar donde yo voy a estar perfeccionado y maduro. Amén. Y como lo conozco bien, no me avergüenzo de hacer lo que tengo que hacer. Amén. Dice, yo sé en quién he creído, nota que dice, y estoy seguro que puede guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabéis? Tenía una cuenta bancaria, pero no aquí en la tierra. Tenía una cuenta bancaria que alguien estaba tomando nota de lo que él estaba haciendo. Y sabía que ese que él había creído era fiel y sabía lo que tenía que hacer. Es curioso porque lo primero que Pablo le dice a Timoteo, Señor, ¿tienes convicciones? Sé valiente para defenderlas. Sé valiente para no avergonzarte de ellas. La segunda cosa que Pablo quiere decirle en el capítulo 2 es que tiene que ser un siervo fiel. Es curioso porque una de las cosas que más trata de decir Pablo de sí mismo, y lo dice con diferentes términos, y hace poquito estaba hablando de esto mismo en mi iglesia, en 1 Corintios, si no recuerdo mal, capítulo 4. Y en 1 Corintios capítulo 4 utiliza una palabra para siervo que es diferente a la que usa siempre Pablo. Él usa dos palabras para referirse a él como siervo. La primera es doulos, o doulos, como queráis decirlo. Es aquel siervo porque ama a su amo tanto que se perfora la oreja y decide servirlo por amor. Pero el siervo del cual habla en 1 Corintios capítulo 4 es un juperete. Ese no lo conocemos tanto.
¿A qué no? No. Pero si recordáis aquellas galeras romanas, ¿lo recordáis? Por lo menos de las películas. Hay unos esclavos abajo con unos remos, que estaban encadenados a ese remo. Esos eran los juperetes. ¿Qué tenían que hacer los juperetes? Remar. ¿Qué otra cosa podían hacer? Remar. Lo que está diciendo Pablo es que él es siervo por amor, pero también es siervo por obligación. Porque no le queda otra que hacer eso. Está subordinado a un Señor. Es curioso, porque muchas veces cuando hablamos que nosotros somos siervos, no pensamos en ese concepto. Y eso es lo que Pablo le movía a ser fiel. Dice en ese pasaje mismo, habla de dos cosas que son los siervos. Y está hablando principalmente del apóstol, y está hablando de él, y de Apolos, y de Cefas. Y está diciendo que los apóstoles, o los siervos que tenían ellos delante, eran siervos, juperetes, pero también administradores. Y se requería de ambos que fueran fieles. ¿Sabéis? Nosotros somos siervos de Dios. Y se requiere de nosotros que seamos hallados fieles. Y Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, lo que le está diciendo realmente es: Timoteo, tienes que ser hallado fiel, porque eres un siervo. Y es lo mismo que me dice a mí y que te dice a ti el Señor: tienes que ser hallado fiel. Notad, dice algunas cosas que requiere ser un siervo fiel. Versículo 1 dice: esfuérzate en la gracia. Medita en la gracia de Dios y lo que la gracia de Dios ha producido en tu vida. Tiene que ser una disciplina, porque normalmente no solemos pensar en eso. Somos seres que estamos acostumbrados a recibir y que nos sigan dando, y a reclamar que nos sigan dando. Pero aquí Pablo dice: Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en ver lo que has recibido, porque eso es lo que te va a motivar a ser un siervo fiel. Amén. Sé fiel en confiar la verdad a otros. Notad, capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No te lo quedes para ti. Lo que tú has aprendido, enséñaselo a otros, y cuando esos otros lo sepan hacer, déjales que lo hagan, y tú entrena a otros. Amén. Yo estoy cansado de entrenar gente. Y no me canso de entrenarlo. ¿Y sabes qué me pasa? Cuando ya los tengo entrenados, el Señor me los lleva lejos. No sé por qué. Yo cuando digo: bueno, ya acabó fulanito de estudiar en el seminario, volverá a la iglesia. ¿Sabéis qué hace? Me lo manda a Estados Unidos a uno. Al otro me lo están mandando a Asturias. A otro, digo: Señor, ¿qué pasa? Yo he trabajado en ellos, yo he invertido en ellos. Dice: son mis siervos, yo los mando donde quiera. Tú ocúpate de hacer tu trabajo. La idea: entrena a otros para que sirvan al Señor. Timoteo, sé fiel en ello. Servicio fiel en cuanto a la gracia, en cuanto a confiar la verdad a otros. Ser valiente como un soldado. Versículo 4. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sé esforzado como un atleta, o disciplinado como un atleta. Versículo 4. Ninguno que 5. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Fidelidad. Capítulo 6. Un agricultor, ¿cómo recibe fruto de la tierra? Trabajando duro y haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo un vecino que me quiere mucho y me trae frutos de su huerto, y yo los disfruto sin haberlo trabajado. Pero el que se pasa horas al sol y se pasa viendo si llueve o no llueve para ponerle el plastiquito encima, es él. Yo recuerdo un verano que él se fue en Extremadura y me dijo: oye Samuel, yo voy a estar en Extremadura, ¿qué tal si tú vas al huerto y haces algo?
Creo que fui, no creo que fui. Iba a ir el primer día y me rajé porque tenía que madrugar y hacía un calor de esos de... ¡Se le murieron los tomates! No disfrutamos de tomates ese año. ¿Por qué? Porque Samuel no sabía qué tenía que hacer en la tierra. Pero la idea de Pablo, sé un siervo fiel. Esfuérzate en la gracia. Sé fiel en confiar la verdad a otros. Sé valiente como un soldado. Sé disciplinado como un atleta. Sé esforzado como un agricultor. Trabaja duro para lograr lo que tienes que lograr. Sé diligente como un obrero. Versículo siguiente, creo que es el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Curioso, ser amable como siervo, porque los siervos deben ser amables. Capítulo 2, versículos 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, amable para con todos, apto para enseñar, que corrija con mansedumbre, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se escapen del lazo del lugar. Pablo dice, señores, tú tienes convicciones, pero tienes que ser valiente para vivir esas convicciones. Pero no solo tienes que ser valiente para vivir esas convicciones. Capítulo 2, tienes que ser un siervo fiel y hacer lo que tienes que hacer para que esas convicciones que tú tienes den fruto. Pero tenemos que estar convencidos de algo. Capítulo 3. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué pasa? ¿Los tiempos de Pablo no eran peligrosos? Lo apedrearon, lo golpearon con vara y con látigo, lo dejaron casi ciego, lo echaron de ciudades. ¿No eran tiempos peligrosos? Entonces, ¿cómo serán los nuestros? Pues dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se van a perder las condiciones y no van a estar claras. Es curioso porque nunca como antes en la historia se ha tenido tanta información, tantos comentarios, tanto material de historia, pero nunca antes en la historia ha habido tanta confusión como ahora. Posiblemente a esos tiempos peligrosos se refiere Pablo. Tiempos en los cuales la gente ya no sabe lo que cree. Por lo tanto, si no sabe lo que cree, no puede vivir a la altura de lo que cree. Y si no puede vivir a la altura de lo que cree, no puede impactar a la sociedad ante la cual tiene que vivir. Es curioso, porque es a esos tiempos peligrosos a los cuales Pablo habla. Y es curioso porque por eso Pablo le dice solución al problema. Dice, persiste tú, versículo 14, en lo que has aprendido y te persuadiste. Es curioso porque dice dos cosas ahí. Notad bien, persiste tú en qué. Lo primero que dije, lo que has aprendido. Aprendido tiene que ver con lo que yo creo. Y lo segundo que dice, ¿qué es? Y lo que tú te persuadiste. Ahí estamos hablando de convicciones. No solo cree, sino que está convencido en lo que cree. Creo que nunca antes en la historia me he encontrado, y me imagino que otros se han encontrado con gente tan poco persuadida de lo que cree. Yo tengo el privilegio de poder enseñar en un seminario en Madrid. Nos vienen estudiantes de todo tipo. Y si escucháis las cosas que algunos creen, yo por lo menos allí mismo, porque me da vergüenza rasgarme las vestiduras, pero no me las rasgaría. O tengo el privilegio de ir a la arcada y entrenar al equipo que viene. Y algunos creyentes son hijos de creyentes de quinta y sexta generación. Y cuando empiezas a hablarle de cosas de la Biblia, de repente le dices, bueno, ¿quién conoce el tabernáculo?
Y alguno te mira así como diciendo, ¿el tabernáculo? ¿Qué es eso? Una palabra gruesa, Es una palabra muy gruesa esa. Y la idea es que, ¿qué ha pasado con las convicciones y las creencias que tenemos? Que son simplemente creencias que no han llegado a ser convicciones. Pero Pablo dice, oye, insiste en aquello que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y de que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, nota dice, te pueden hacer sabio. Ahora, ojo, sabio no en el concepto de una mente occidental del siglo XXI. Porque sabio, para la mente occidental, es alguien que sabe mucho. Para mí, sabio, si cogéis el libro de Proverbios, tiene que ver con aquella persona que sabe lo que tiene que hacer y lo pone en obra. Esa es la persona sabia y prudente. En contraste con el necio y en contraste con el escarnecedor en ese sentido. Pero lo que está diciendo aquí, oye, Timoteo, aférrate a las Escrituras, porque es lo que tú has creído y de lo que tú estás convencido, y no te muevas de ahí, y no dejes que te muevan de ahí. Amén. Ya sea otras religiones, ya sea otras filosofías, ya sea la ciencia, ya sea lo que sea. Lo único que es inmutable y que no cambia es la palabra del Señor. Timoteo, sé valiente. Timoteo, sé un siervo fiel. Timoteo, vienen tiempos difíciles, aférrate a la palabra. Notad, dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Versículo siguiente, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Maduro. Alguien maduro da fruto. Por último, le encarga en el capítulo 4 una cosa más. Recapitulo, porque si no hablo tantas cosas que a veces os dejo demasiados conceptos en la cabeza, y como todos los predicadores que habéis tenido la semana pasada os daban 3 puntos, yo os doy 4. El primero tiene que ver con: ¿quieres mantener tus convicciones? Sé valiente. ¿Quieres mantener tus convicciones? Sé un siervo fiel. ¿Quieres mantener tus convicciones? Aférrate a la palabra en los tiempos peligrosos. Por último, no te canses de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Notad, versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su tiempo. ¿A qué hagas qué? Que prediques opiniones de hombres, filosofía, ciencia, política. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. Que lo hagas cuando sea tiempo y cuando no sea tiempo. Que sea lo que esté de continuo en tu boca. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Curioso, ¿no? Condiciones. Pablo logró impactar su mundo porque era un hombre convencido de lo que creía. Pero estaba tan convencido de lo que creía que pasó el relevo a otros que creían y estaban convencidos de la misma manera. Y esta mañana estaba tratando de sacar una lista de personajes que él menciona. Un tal Onesíforo, un tal Eutico, un tal Tíquico, una tal Priscila, un tal Aquila.
Y podríamos seguir diciendo nombres. Y nombres, y nombres, y nombres, en los cuales Pablo invirtió tiempo. ¿Para qué? Para que fueran hombres de convicciones, pero de hombres que creen, pero que viven y invierten en otros para hacer lo mismo. Vidas invertidas en vidas para impactar. Pablo, un hombre con un corazón apasionado, podríamos hablar. Pablo, un hombre con un corazón lleno de convicción. Pero no es una convicción que se queda para sí, sino una convicción que comparte a otros, imparte a otros y reta a otros a llevarla a cabo. Comenzaba preguntándoos cómo impacta lo que tú crees. ¿Impacta? Es curioso, porque yo no soy futbolero y acabo haciendo siempre ilustraciones de futboleros. ¿Cuál es el lema de un tal Cholo Simeone? Sí, ¿no? Cholo Simeone se llama así. El Cholo, sí, el del Atleti. ¿Qué dice Cholo a sus jugadores siempre? ¿Cuál es la palabra que más ha usado en estos últimos 3 años? No lo sabemos. Cree, todo es posible. Cree, todo es posible. Es curioso, porque es el entrenador de un equipo de fútbol. Llevan 3 años creyendo los pobres, poniendo toda la carne en el asador, porque creen y están convencidos de que puedan lograrlo. Este año los han chafado, tanto el Barça como el Madrid. Pero ¿sabéis lo que dicen sus jugadores? Seguimos creyendo que podemos lograrlo. Están convencidos de lo que creen. Ya no sé si el Cholo está convencido, está pensando en tirar la toalla. Pero la idea es, él fue capaz de transmitir una visión. Transmitir algo para algo que realmente no es relevante ni que puede cambiar el mundo. Quizás sí, para algún colchonero puede ser que sí. Pero la realidad de que nosotros tenemos el mensaje más importante, el poder más importante, la transformación más grande. Y no sé si realmente nos creemos y estamos convencidos de que podemos cambiar este mundo. Pablo no estaba, Timoteo no estaba, Filemón no estaba, Onesíforo no estaba, y cambiaron el mundo que les tocó vivir. ¿Qué tanto? Pablo, un hombre con un corazón apasionado. Pablo, un hombre con un corazón de convicción, o lleno de convicción, que supo compartirla con otros y impactar su mundo. Os recuerdo los 4 puntos de hoy. Para que tu convicción llegue a ser una realidad en otros, tienes que estar dispuesto a ser valiente. Tienes que ser un siervo fiel. Tienes que, en tiempos difíciles, aferrarte a la palabra. Y por último, tienes que hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Quizá hasta hoy tenías excusa. A partir de hoy ya no tienes excusa. Alguien te ha dicho lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual? ¿O vamos a cambiar? Vamos a impactar a la gente que tenemos al lado. No hay cosa más gratificante, por lo menos para mí, en ver que mis hijos hacen lo que su padre dice y vive. Hoy estoy aquí, me estoy perdiendo la primera vez que mi hijo el pequeño preside en un culto. Y estoy convencido que si lo veo presidir, posiblemente alguna cosa de su padre o de su madre estará haciendo.
Recuerdo la primera vez que mi hijo mayor predicó. Y acaba de predicar y me dice, papi, que me parezco mucho a ti diciendo cosas. No fuixes, no fuixes. Ah, bueno, no aflojo. Decía, papi, me parezco a ti en cosas que dije. Es más, alguna de sus amigas que andaban por allá se acercó a mí y dice, oye, ¿cuánto te pareces tú a tu hijo? Porque a quien conocen es a él, no a mí. ¿Qué es lo que te dicen a ti? ¿Cuánto te pareces al Señor? ¿Cuánto te pareces a Pablo? ¿Cuánto te pareces a tus pastores? ¿Cuánto te pareces a los que te han enseñado a vivir en la fe? Ojalá que la próxima vez, no esta tarde, sino la próxima vez que nos veamos, podéis decirme, oye, la gente que me dice, oye, ¿cómo te pareces a Cristo? ¿Cómo te pareces a Pablo? Porque realmente ese es el reto. Creyentes que están convencidos y están dispuestos a poner toda la carne encima del altar del sacrificio. ¿Qué vas a hacer? Bueno, nos vemos esta tarde. Pero antes quiero acabar con una oración, ¿os parece? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por personajes como Pablo, que de verdad cada vez que vemos su vida y vemos los conceptos que él tenía de ti, que tenía de tu gracia, de tu amor, y lo desbordaban tanto que realmente vivía de una forma tan apasionada, queriendo hacer tantas cosas para ti, que tengo que reconocer que muchas veces a mí me avergüenza, porque muchas veces no estoy dispuesto a vivir de la misma manera que él estaba dispuesto a vivir. Pero Señor, te pido que tú nos ayudes a ser valientes en cuanto a nuestras convicciones y vivir a la altura de ellas. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, que el día que tú nos veas puedas decirnos, Samuel, gracias por ser un siervo que fuiste fiel. Señor, también ayúdanos a los tiempos peligrosos en los cuales se confunden tantas cosas, a tener claro por medio de tu palabra aquello que es verdad y transmitirlo con integridad. Señor, ayúdanos a ser personas que predicamos la palabra, que estemos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que seamos luz donde tú nos has puesto. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.